¿Qué tal amigos? ¿Ququé tal amigas? Sean bienvenidos una vez más al podcast Láser Deportivo a través de nuestro canal de YouTube, Láser Deportivo, por esa red social, por allí lo encuentran, van repasando los capítulos y bueno, hoy con un invitado de lujo, Didier Antonio Sanabria Mora, la zurda de Puente Real, la zurda de oro de Puente Real. Ya vamos a hablar con él, ya vamos a dialogar con él, ya vamos a preguntar para que él conteste, para que él nos eche los cuentos y todo va a ser bajo la producción de Iker Boniek Ramírez Sarmiento y el trabajo también de José Daniel Vera en la producción y en la postproducción. Por aquí su servidor Wilmer Ramírez. Así que bienvenidas y bienvenidos. Saludo a Didier. Didier, bienvenido. Hola, gracias por estar aquí, por atender la invitación. Hola Wilmer, de verdad que muy agradecido, contento por tu invitación a este prestigioso programa. Ya tengo la oportunidad de ver varios podcasts de Laureano. De verdad que contento que me hayas tomado en cuenta para este hermoso programa. Didier, hijo de Nancy Mora y Braulio Antonio Sanabria, hijo de padres separados, ¿sí? Sí. La cosa cuando la infancia es así como más complicadito, ¿no? El panorama. Sí, hijo de Nancy Mora y de Braulio Antonio Sanabria. Difícil, una crianza difícil, pero dos casas pegadas, vecinos pegaditos. Podía ver a mi padre y a mi madre al mismo tiempo, pero es difícil crecer en esas circunstancias. El padre por un lado y la madre por otro lado. ¿Cuántos hermanos en total? 10. 10 hermanos en total. De padres diferentes porque no todos éramos padres de hijos de Braulio Antonio. Bueno, Didier, de una familia de mucha gente, ¿no? En Puente Real, ¿no? Los Sanabria por un lado y los Mora por el otro, en la calle 15 de Puente Real, entre el pasaje Cumanacoa y el pasaje Yagual. Sí, dos familias grandes. La familia Sanabria inmensa por parte de mi padre y los Mora ni hablar. Que de ahí es donde están mis primos, también futbolistas como Walter, Juancito, Manuel, unas familias numerosas. Así es. ¿Usted es zurdo solamente con el pie o también con la mano? No, soy zurdo de pie y escribo y bateo con derecha. Con la ya esas son las cosas que Didier nos va contando. Zurdo con la pierna y derecho con el brazo, con la mano. Escribe y firma. Los cheques los firmaba con la derecha, ¿no? Y las tareas las hacía con la derecha. Sí, señor. Lo poco que estudié, todo el tiempo con la derecha. Muy derecho de mano y muy zurdo de pie. Didier, cuando usted estaba muchacho, 15, 16 años, y ya se veía lo que iba a hacer dentro del terreno de juego y dentro de los tabloncillos. ¿Es verdad que usted salía de su casa el sábado muy temprano con 6, con 7, con 8 uniformes porque tenía juego en Puente Real, en La Castra, en Táriba, en Patiecitos, en Plaza Venezuela, en todos lados? Sí, Wilmer, tuve la dicha y tuve la oportunidad de empezar a jugar ya con grandes, con Gambina, Nelson Ñapa me dio la oportunidad, ya con 13, con 14 años, jugaba con gente de primera, y el profe Remigio, la gente de Nacional, que tú eres testigo, me tomaron en cuenta para el fútbol del salón, que en ese momento se jugaba en todas las canchas, eran ligas demasiado buenas, jugaba con gente de experiencia, gente que me enseñó mucho, muy agradecido con Levinson Ocarí, Frei Hurtado, Edgar Nevera, que ya no se encuentra con nosotros, Lizarazo, Nené, eran los monstruos del momento y yo era el pelado. Yo era el pelado de la cantera, pero muy cierto lo que tú dices. Tocaba meter 5 o 6 uniformes porque se jugaba de viernes a domingo y era impresionante los torneos y la cantidad de partidos que tenía uno un fin de semana. ¿Siempre puntero por izquierda en el fútbol? Sí, de 10 y de delantero por izquierda, cuando el famoso win. El famoso win, puntero de raya. ¿Dónde se sentía más cómodo jugando al fútbol? ¿Como volante, como creativo o allá arriba para llegar mano a mano contra el arquero? Bueno, Wilmer, son dos posiciones muy diferentes. Distintas. Cuando tú eres delantero te acostumbras a hacer gol, pero cuando juegas de 10 estás con el compromiso de colocar el gol y de pisar área para efectuar. Con el profe Catarro, que en el profesional a veces me tocaba hacer la 10, pero prácticamente me desenvolvía más de delantero. ¿En qué momento llega a cobrar su primer sueldo en el ámbito profesional? ¿Con Guayaberos del Táchira? Sí, con Guayaberos. Me acuerdo como si fuese ayer, debuto con Guayaberos y
y ahí ya empezamos a ganar bolívares, que con eso los bolívares pues valían mucho, pero tenía una cantidad de jugadores muy importantes por delante. Me acuerdo que el técnico era Chalo, jugábamos en San Antonio. Gonzalo el Chalo Delgado. Sí, señor, él era el técnico y a mí me daba risa, porque yo entre los nervios y los chamos que estaban, él tenía su titular porque tenía muchos jugadores de experiencia, lo que ya te nombré. Me faltó nombrar Papi Rodríguez, Franklin Pérez, mi compadre. Marlon el Mono Sánchez. Marlon jugó después la otra temporada. ¿Después jugó? Sí, después jugó Toño Castellano. Estaba Pedro Saúl Pérez. Pedro Saúl, Edgar Mendoza, que eran titulares indiscutibles. Tenía Freddy Hurtado, todos esos jugadores por delante. Y yo me acuerdo que empezaba el partido y Chalo una vez me mandaba a calentar. ¿De una vez? Sí, el gimnasio me pedía porque era el tierno, era el joven del momento y de verdad pues andaba muy bien. Andrés Venegas. Sí, Andrés Venegas en el primer Guayaberos. Otro que ya no está entre nosotros, el Chicho Ajelvis. Ajelvis, Javier Delgado. Javier Delgado, era arquero. Mi hermano del alma que ya está en el cielo. De verdad que un equipazo, pero lamentándolo mucho que siempre perdíamos la final con Carabobo, con Dragones. Con Dragones de Carabobo. Tenía varios tachirenses. Ese es un tema muy bueno, Didier, porque fíjese que Guayaberos nunca fue campeón. Guayaberos del Táchira, ni jugando en San Antonio, ni jugando en el Arminio Gutiérrez Castro de la Concordia. Pero ese Guayaberos del Táchira es que tenía los hijos de los barrios, ¿sí? Tenía a Didier Sanabria, a Gerson Lizarazo, al Nene Ibarra, a Freddy Hurtado, a Andrés Venegas, Toño Castellano, Chicho Ajelvis. Es decir, era la genuina representación de las comunidades más populares de San Cristóbal. Sí, Wilmer, y eran los jugadores del momento, ¿no? Cuando existía el famoso Arpress, Nacional, todos esos combos. Seguros Otaza. Sí, el de Marisol también, todos esos equipos grandes, lo más sonado. Marisol Rangel, claro que era, con el Morocho, con Charra, con toda esa gente, de verdad que vienen ahorita en este momento por tu bonito programa, Wilmer. Aquellos momentos tan bonitos porque yo era un niño, yo era un chamo cuando yo debutó en esta categoría, tenía mucha gente por delante y lo más emocionante que me acuerdo en el Arminio, quedaba la gente por fuera cuando jugaba Guayaberos, había gente que quedaba por fuera, nosotros nos bajamos de la buseta a dar las dos entradas que notaban y eso era la gente como loca pidiendo entradas porque mucha gente quedaba por fuera. Didier, le voy a preguntar de algo, porque fíjese que hemos nombrado a los salonistas, pero resulta que en ese Guayaberos del Táchira jugó una figura emblemática del deporte en el estado del fútbol como William Méndez, ¿no? Al que usted veía en televisión por TRT, veía en los periódicos, ¿sí? La Gambetta Méndez, William Méndez, el que jugaba en la selección de Venezuela, y resulta ser que se encuentra en el camerino, en el vestuario con William Méndez, siendo usted un chamo. Sí, siendo un chamo. Ver un ícono como William Méndez, de verdad en el momento yo no me lo creía. Cuando William llega al equipo de fútbol salón, ya tenía toda la historia del mundo en el fútbol. De hecho, en estos días cumplió años, 67, 68 años, y William para mí siempre ha sido un maestro, un gran amigo, un profesor, o sea, de verdad un gran amigo. Me dio la oportunidad de trabajar en la alcaldía cuando yo me retiro del fútbol. De verdad que cuando Will pisa el camerino de Guayabero, yo no me lo creía. William, me acuerdo, Wilmer, que William, un partido en Maracaibo, hace un gol de tiro libre impresionante. Y goles de tiro libre en fútbol de salón no se veían porque le agarró la comba al balón y la metió a la orilla del palo. Bueno, forma parte de la historia de Didier Sanabria, de Guayaberos, todo lo que cuenta, lo que muestra para todos ustedes aquí en el podcast Láser Deportivo. Didier, estamos en Guayaberos todavía. En Guayabero, ¿es verdad que usted le sacaba canas verdes a la licenciada Nersa Ramírez, a la gerente del equipo? Porque Didier tiene una particularidad, yo lo conozco hace mucho rato. Cuando ha cometido errores dice, bueno, cometí errores, me equivoqué, fallé, ¿sí? Pero en ese momento, siendo un adolescente, siendo un hombre muy joven, pues terminaba pecando, ¿no? En algún momento. Y Nersa Ramírez me decía una vez, Wilmer, ayúdeme con su vecino, ¿no? Porque me saca canas verdes. Cuénteme de esas historias. Sí, de verdad que con la licenciada Nersa, pues agradecerle por la oportunidad que nos dio de estar y era otra cosa, ¿no? Era otra cosa porque en Guayabero se jugaba
un fin de semana y se regresaba el mismo en avión. O sea, las atenciones eran impresionantes. Todos los viajes eran en avión. Existía el dinero, existían los premios, existía todo. De verdad que sí. Y en ese momento, pues uno es joven y comete errores. Lo arropa a uno la fama, los amigos que uno dice tener. Vamos para allá, vamos para acá. Me acuerdo tanto que nosotros regresábamos los domingos y nos reuníamos. De una vez nos reuníamos. Había fiesta, había bulevar. Había bulevar, llegaban las chicas, llegaban poco gente. O sea, era impresionante porque éramos el boom del momento. Lo transmitía Radio Caracas Televisión. RCTV transmitía un torneo tan importante como era esa liga. Todo el país lo veía uno. Transmisiones de radio. Aquí en el periódico. estado. ¿Cuántas radios hay aquí en el estado? Era un boom. En el momento era un boom. Y sí tuve algunos tropiezos, pero también la licenciada Nersa tenía su genio. Sí. También a veces tomaba decisiones drásticas que no eran las del momento, o amenazas que no deberían de llegar en el momento. Y uno, como era rebelde y era figura en el momento, pues sí tuvimos encontronazos, pero de verdad, muy agradecido con la licenciada. Yo conozco de un cuento, pero yo quiero que lo relate Didier. Se jugaba en Caracas, en el Parque de las Naciones Unidas. No sé si para aquel momento era Furias o era Fieras. Didier estaba suspendido el sábado, pero la serie continuaba el domingo. Didier se inventó algo, alguna mentira piadosa, alguna mentira blanca, y dijo: como yo no juego el sábado, no puedo viajar para el sábado. Yo viajo el domingo muy temprano, ¿sí? Y resulta que Didier tenía partidos en La Castra, en Táriba, en todas las canchas de San Cristóbal, y después, bueno, se alargó el partido para el tercer tiempo. Didier como que no llegó a la hora a dormir para descansar. En la madrugada lo andaban buscando, lo encontraron, pero a Didier lo montaron en el avión para San Antonio del Táchira. Le dieron cualquier cantidad de bebedizos, le dieron cualquier cantidad de Gatorade y terminó siendo figura el domingo. Sí, Wilmer, para ese entonces, casualmente con la licenciada Nersa, ella dijo que yo no viajaba. ¿Que usted no viajaba? Estaba molesta, y sí, no lo niego, Wilmer. Esa noche salimos, me acuerdo tanto que estaba con mi padre, nos echamos una cervecita, unas cuestiones ahí, y en la mañana me estaban buscando que tenía que viajar, cuando a mí se me había dicho que no viajaba, y terminan montándome el avión. Porque ya para el domingo usted estaba habilitado. Sí, estaba habilitado, pero a mí me habían dicho que no viajaba, que por qué iba a ir para un solo juego, y era en Caracas, era en el parque, como tú dices, en las Naciones Unidas, y me terminan montando el avión y mi amigo Julio, de verdad que sí. Julio Alfaro. Sí, el mago. El mago, pues inmediatamente en el acto, suero en la vena, vitamina, y parte de la historia de ahí, de a veces la gente confunde las cosas, que dicen que uno jugaba profesional en malos estados o tomado. Eso no existe, eso es mentira. Pero sí pude jugar en Caracas y nos fue muy bien ese día, el día domingo. ¿Cuántos pepinos? ¿Recuerda? No me acuerdo cuántos goles fueron, pero sí no fue bien y salí figura del juego. Claro, usted se había tomado unas cebadas y aparte no había dormido bien. No había dormido bien, pero entonces Julio se encargó de la parte de recuperarse. De ahí donde nacen las otras historias, Wilmer, que a mí me parece que la gente cuando jugaba profesional decía que uno se escapaba de las concentraciones, que rumbeaba los sábados y que llegaba el domingo a jugar. Eso es netamente falso. Todos los jugadores concentran, es profesional, y todos los jugadores tienen que llegar bien el domingo. Claro, pero viene aquella frase: la fama. Haz fama y acuéstate a dormir. Entonces, bueno, no fueron campeones nunca en Guayaberos, pero la gente tiene un grato recuerdo de Guayaberos del Táchira, sobre todo por ese ambiente. Cuando dice Didier, la gente en el Arminio Gutiérrez no entraba, no había cama para tanta gente. La gente viajaba, Wilmer. La gente se lanzaba a Caracas, se lanzaba a Valencia. La gente de la 12 se organizaba, la gente de la 15, bucetas. Cuando nosotros veíamos a en el foro, la gente de verdad que se nos erizaba la piel. Fueron partidos a muerte, pero Carabobo siempre tuvo un gran equipo con varios tachirenses, Romer, Adrúbal. De verdad que contaban siempre con varios importados muy buenos, tenían gente muy buena, el Finadito Peña, o sea, un equipazo. Siempre fue un buen, digno rival, y por eso que siempre fueron los campeones. Usted sabe que con Álvaro Guevara, pues por ser el técnico de la selección campeona del mundo en México 97, hemos entrevistado al profe Álvaro, hemos escudriñado muchos temas, y tanto mi hijo, Eric Boniek Ramírez Sarmiento, en el programa Láser Deportivo, como este servidor, le hemos preguntado en reiteradas oportunidades, en años distintos, en épocas distintas: profe, ¿cuáles fueron los mejores jugadores que usted dirigió a lo largo de su carrera? Y siempre nombra dos. Nombra a Didier Sanabria y nombra a Walter López. Dice que las condiciones de Walter López eran unas condiciones envidiables, y de usted pues habla maravillas, campeón del mundo. Pero, y uno dice, bueno, ¿y qué cosas tan curiosas? Los dos vivían bajo el mismo techo,
primos hermanos, criados en la misma casa, y son los dos jugadores que le han marcado pauta a Álvaro Guevara en su carrera de entrenador. Sí, de verdad que es de admirar y increíble que el profe Álvaro tenga ese concepto. Yo siempre lo dije, con mi familia pues siempre que nos reuníamos existía aquel choque, porque yo siempre dije que Walter fue mejor jugador que yo toda la vida. Didier Sanabria lo ha dicho y lo mantiene todavía. ¿Y generaba polémica? Sí, claro, porque mi familia, pues, obvio, algunos jalan por mí y era increíble. Por ejemplo, el papá de Walter dice que no. El papá de Walter dice que no, que el mejor era yo, mi padrino Walter. O sea, y siempre se formaba esa polémica de quién era el mejor. Por ejemplo, Walter, no sé si no fue suerte o no quiso más en el fútbol, se sintió algo incómodo, pero Walter en fútbol era un fenómeno también. Y jugó en Táchira también. Jugó en Táchira, sí, lo tuve compañero. Y jugó en Guayaberos también. Debuté al lado de Walter y de Franklin Pérez, mi hermano, que espero que cuando vea el programa, este sea un aliciente, que sea motivación para su pronta recuperación. Mi amigo Franklin Pérez, el de Puente Real, quiero que se recupere, hermano. Los tres debutamos, pasamos más de una vicisitud y de verdad que sí pasamos cosas feas al principio, pero gracias a Dios, mi Dios nos dio la oportunidad de debutar, pero eso ya fue en fútbol. Pero volviendo al tema del profe Álvaro, de verdad que se me viene a la memoria también el finado Catarroque, que decía que también el mejor que había dirigido es Didier Sanabria, y lo dijo años después y lo mantenía y lo preguntaban y volví y lo decía. Entonces, que el profe lo diga, yo siempre he dicho, Walter fue mejor que yo, pero de repente yo tuve más suerte o alcancé a ganar otras cositas, pero como jugador, bueno, lo dice el profe Guevara, campeón del mundo. ¿Qué significa Álvaro para usted? Para mí, marcó historia, un maestro, un padre, de verdad que sí. Por él fui al mundial. Lo que he dicho en otras ocasiones, no en un programa, lo voy a repetir, yo no quería ir. ¿Usted no quería ir? Yo no quería ir. ¿Es verdad que usted se le escondía al dirigente Salinas? 3 veces. ¿A Roberto Salinas usted no le contestaba el teléfono? No, bajó a Puente Real 2 veces y las 2 veces me le escondí. ¿Y a Reinaldo Sayago se le escondía? Sayago a la 3ª vez salí y les dije, bueno, si me dan esto yo voy. Pero yo no quería ir. Pero el profesor Álvaro le había encomendado una misión, que tenían que llevarme a mí al mundial como fuera. Que tenía que ir Didier pues, a como diera lugar. Sí, de hecho, Wilmer, hay una anécdota muy linda que en el aeropuerto yo le dije al profe, si a mí no me dan lo que yo estoy esperando, yo no me monto al avión. Yo no voy. Y el profe fue el que me resolvió. ¿Con criterio usted? Sí, el profe fue el que también con responsabilidad mío. Le dimos la palabra que le íbamos a cumplir Didier y el profe fue el que me cumplió. Arrancó el mundial, Venezuela 25, Estados Unidos 0. Y terminó el mundial, arrancó en Monterrey y terminó el mundial en Guadalajara con el Venezuela 4, Uruguay 0. ¿Recuerda cuántos goles hizo en el mundial, Didier? Sí, si no creo mal recordar, David hizo 12 y yo hice 11. Me acuerdo que la goleada del 25-0 hizo el primer gol. ¿Usted hizo el primero? Yo los 2 mundiales que fui, siempre marqué el primero. En Argentina lo marqué a Marruecos el 1-0 y a Estados Unidos el 1-0 también. Y el profe hizo los cambios. Después hizo los cambios. El quinteto tipo de Venezuela: José Peña, Papi Rodríguez, Asdrúbal Colmenares, Didier Sanabria y David Pinto. Ese era el quinteto tipo. Me acuerdo que Germán Blanco decía el equipo A. ¿Equipo A? Cuando él fue a repartir los premios, dijo, hay 3 tipos de premios. El equipo A, el B y el C. El A era Peñita, Asdrúbal, que ya no están con nosotros, Joséín La Papa Rodríguez, el papi, David Pinto y mi persona. Ese era el 5 titular y siempre fue así, que tú estuviste en México, que aparte que a Asdrúbal y a mí nos dio dengue, sin embargo fuimos titulares y después salimos, me acuerdo tanto en Monterrey que estábamos hospitalizados ahí mismo en el segundo piso, que nos dio como especie de dengue a Asdrúbal y a mí, pero primero jugamos con Argentina y me acuerdo que marqué 2 goles y siempre fuimos titulares en ese equipo. Didier, ¿en algún momento esa selección tuvo lío, tuvo problema ahí adentro, de puertas adentro, por plata, por premios? Antes de ir al Mundial, sí. Claro, antes de ir al Mundial tuvimos en La Guaira. En La Guaira tuvimos y no querían dar premios. Entonces la selección tomó y metió presión que no viajábamos. Y yo me acuerdo tanto que era el domingo 12, 1 de la mañana en La Guaira y la selección no se montaba el otro día en el avión. A última hora creo que el que resolvió como siempre fue Germán Blanco, que dijo que viajáramos, que allá él arreglaba sobre la marcha. El dueño de Trotamundos, el dueño de Dragones de Carabobo, el que tenía el Fórum de Valencia, Germán Blanco Romero, que fue quien impulsó también con su aporte y con su respaldo decidido el fútbol de salón en Venezuela. ¿Usted era guerrillero ahí, en el buen sentido del término? ¿Usted peleaba por lo suyo? ¿Usted comandaba? ¿Usted lideraba o no? Cuando yo llego a la selección ya habían duros, ya habían papaupas, así como Papi, Asdrúbal, que casi no hablaba, pero
el currículo era impresionante. Ellos venían de jugar panamericanos, suramericanos que no habían jugado. En Bogotá ya habían ganado cosas. Peñita por ahí también hablaba. Pero siempre también me gustó en fútbol y que fue salón, siempre estar metido en el tema de premios, en el tema de discutir, en apoyar a los compañeros. Siempre estuve en la palestra. Así es. Bueno, Didier Sanabria, lo tenemos aquí en el podcast Láser Deportivo. ¿Tiene algún gol en la memoria que diga, uy, qué golazo me hice, inolvidable? ¿O definitivamente todos están ahí en el baúl de los recuerdos? Sí, hay muchos, pero me acuerdo que el primer gol de profesional fue impresionante. Fue contra Llaneros un miércoles aquí de noche. Me saqué... Pero, está hablando de fútbol profesional. De fútbol profesional. No, estamos en el segmento del fútbol de salón. De salón. ¿Recuerda el primer gol ante...? Sí, Argentina le hizo un gol casi de bicicleta en la raya y de media volea se la cambió al otro palo. Ese gol es inolvidable. ¿Hizo goles con derecha, Didier? Sí, en fútbol de salón, sí. Me acuerdo que aquí vino un profesor llamado Sego. Me decía, cuando le des con la izquierda te voy a multar. Y le daba la pared con la derecha y aprendí a pegarle en fútbol de salón gracias a ese profesor. Bueno, y si no le pegaba con la derecha, venía multa segura. Venía multa. Y sí existían las multas con la señora Nersa, existían. Forma parte de las historias. Hemos cumplido este primer segmento con Didier Sanabria, entre cuento y cuento, entre anécdota y anécdota, entre historia e historia, aquí en el podcast Láser Deportivo. Les queremos invitar, si ustedes quieren entregar su aporte, su colaboración a este proyecto de periodismo independiente, lo pueden hacer a través de la plataforma Cell, a través de el correo electrónico fotosramirezsarmiento@gmail.com. Hoy con el de Puente Real, el de la calle 15, Didier Sanabria, campeón del mundo en México 97, que lo tenemos aquí contando historias en el podcast Láser Deportivo. Ya venimos. Somos Tienda Naturista Vida y Salud y tu bienestar es nuestra prioridad. En Tienda Naturista Vida y Salud te ofrecemos la mejor asesoría, productos de calidad a los mejores precios. En Tienda Vida y Salud encuentro todo lo que necesito. Y lo mejor, en Tienda Naturista Vida y Salud contamos con deliveries, envíos nacionales e internacionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito. Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería, fabricamos e instalamos cocinas, closet, puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. My love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocinetas, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro. Seguimos con Didier Sanabria aquí en el podcast Láser Deportivo.
hemos repasado la historia del fútbol de salón, guayaberos, mundial, pero vamos a un tema que Didier siempre reconoce y que lo vamos a tocar. ¿Usted jugaba en Táchira? Sí, señor. ¿Usted jugaba en Táchira? ¿Se volvió a equivocar? Sí, debuté en el 96 y en el 96-97 tuve un descalabro, una mala pisada, un error que lo pagué muy caro, pero ese error terminó también dándome uno de los títulos más grandes de mi historia deportiva, como es ser campeón del mundo. Usted le falló a Pizzi Restrepo en un acto de indisciplina. Pizzi fue hasta su casa, ¿sí? Señor. Sí. Y allí Pizzi le dijo, usted está por fuera de Táchira. Sí, me acuerdo tanto que en el momento con la persona que vivía estaba de cumpleaños y celebramos esa noche, y yo en la mañana le dije, no, ya me diga que me está doliendo una muela. Ajá. Y no sabían dónde vivía yo, y cuando yo escuché que caían piedras en el techo, yo me paré y cuando veo estaba el doctor Orozco, Cabezón Useche, el Pisis, y el profesor entró a la casa y me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo le dije, la verdad, mi bueno, hermano, lamentándolo mucho, tiene que irse. Hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí me trajo. Sí, así, tal cual. Didier, y esa fue una noticia mala para el Deportivo Táchira, pero buena para el fútbol de salón. Sí, pero en el momento para mí como persona fue muy dura. Fue dura. Fue dura porque de verdad pasaron muchas cosas feas por mi mente, no me perdonaron, me dieron duro. ¿Le dieron palo? Sí, me dio, especialmente una persona me dio como si fuera el peor criminal de la historia, y de verdad pues gran parte de mi círculo familiar y gente llegada a mí pues también por la fama del momento, el programa famoso. Lo juzgaron. Demasiado feo. Se acabó la historia de Didier Sanabria, el malo, el que se equivocó. Bueno, sí, errores de humano, yo me equivoqué y lo pagué caro. Didier, tenemos una sociedad que señala, ¿no? Que apunta, que no perdona, que es determinante para juzgar. Y en el momento fue muy feo. Es muy feo y yo lo considero y comprendo esto porque a veces personas que toman decisiones malas en la vida por culpa de otras personas que te señalan y como dicen, ¿no? Primero mírate el rabo de paja tuyo antes de señalar y condenar a otras personas. Así es, pero Didier Sanabria tiene una particularidad, ¿sí? Primero, que por encima de las fallas que pudo haber tenido en su carrera como deportista, primero es un tipo dicharachero, buena gente, hablador. Con Didier se puede pasar una tarde entre cuento y cuento y entre chiste y chiste, ¿no? Es una particularidad. Sí, grandes amistades mías dicen que podemos hacer un libro, y es que de ver un libro, de verdad que lo que yo he vivido en el fútbol de muy temprana edad, porque como te dije, ya con 13 años jugaba primera con Gambina. O sea, crecí en un ambiente dicharachero, de rumba, de una cosa, de lo otro, pero lo que sí siempre le he dicho a la gente es que cuando jugué profesional fui muy dedicado a... Después de mi error, fui muy dedicado a mi carrera. Didier, su talento lo llevó a ser hombre de manera acelerada. Es decir, que ese paso de niño a adolescente no se dio, fue de niño a hombre, ¿sí? Para jugar con los grandes, para jugar primera, para que siendo un chamo... No tenía la edad ni de ser juvenil cuando ñapa me lanza primera. No era ni juvenil y ya jugaba en primera categoría. Era sí, porque usted se acuerda que era infantil a juvenil primera. Yo estaba en la B cuando el profe me lanza primera. Y al lado de ese poco monstruos que vienen en Gambina. Ahí fui agarrando y me sirvió de mucha experiencia. Entonces Pizzi Restrepo le dijo, a ver pues Didier, vos quedás por fuera, ¿sí? Hermano, ¿cómo hacemos? ¿Se va usted o me voy yo? Palabras textuales que me acuerdo como si hubiese sido ayer. Ajá, y usted quedó por fuera de Táchira. Quedó por fuera. ¿Y ya la selección Venezuela se estaba preparando para ir a México? Le quedaban días. ¿Días nada más? Días, cada menos un mes. Y estaba, la selección Venezuela creo que estaba en Colón. No, venía a Colón. Venía a Colón. Venía a Colón a hacer su última parada. Y en esos días fue cuando empezó a buscarme Roberto Salinas junto con Sayago. Es decir que cuando se enteran de la noticia que Didier sale de Táchira, arranca la caravana. Roberto Salinas, Reinaldo Sayago, comienzan a lanzar cohetes, sí, porque Didier ya no tenía ningún compromiso en el fútbol profesional y lo podían llevar a la selección Venezuela que iba a México. Mandados por el profesor Álvaro. Me acuerdo palabras textuales del profesor. No sé cómo van a hacer, pero ustedes me traen a Didier Sanabria. No sé cómo lo hacen, pero... Y yo estaba en un momento crítico en ese momento porque estaba cuando uno es un chamo que escucha los programas, que la gente te da la espalda, el boom, el malo de las noticias, el malo de todo. Táchira era grande, siempre ha sido grande, y pues era el malo en el momento y yo no quería saber nada de nada. No quería nada.
Emocionalmente caído. No, caído, derrumbado. De hecho, me le escondí 2 veces a Roberto Salinas. A la tercera ya me dio pena. Salí, le encaré y le dije, yo voy, pero si usted me da esto. Y ahí usted pidió. Yo pedí para no ir. Para no ir. Y Sayago se comprometió que él conseguía el resto. Me acuerdo tanto que Sayago, que es un gran amigo mío, él se comprometió que era presidente de la asociación aquí del Táchira, de Fútbol Salón, y él se comprometió a darme el resto. Ya cuando llegamos a Mucuchí, empiezo a llamarlo, no me contestaba. Sayago se ríe porque me dice dónde iba a sacar el dinero. Y de ahí es donde comienza la historia que yo le digo al profe, yo me monto al avión, pero siempre y cuando me cumplan con lo que yo pedí. Didier, en el fútbol profesional, 31 goles con Táchira, jugó en Estudiantes de Mérida, jugó en Portuguesa, jugó en Trujillanos, jugó en Nacional de Colón. Sí, ¿sí? Mi retiro fue en Trujillano en el 2004. Se retira en 2004, es decir que su 29 carrera... años. ¿Ah? 29 añitos. Es decir que su carrera entre el fútbol de salón y el fútbol es de 10 años, desde el 94 al 2004. Sí, prácticamente. Sí, en un ir y venir, ¿no? Entre el fútbol y el fútbol sala, el fútbol y el fútbol de salón. Más que todo fútbol, de verdad mi carrera fue más extensa y más larga fue en fútbol. En fútbol. Sí. Usted debutó con Táchira en un partido ante Minervén, 2-0, pero la historia dice que usted fue titular en ese equipo de Manolo Contreras porque no llegó un pase. De casualidad. No llegó la aprobación para que un extranjero jugara. ¿Cómo fue eso? Sí, estábamos en el camerino allá en Puerto Ordaz, en el Cachamay, cuando eso se llamaba todavía el Cachamay. Y estábamos echando broma, tocando el balón, la alineación ya estaba hecha, todo el mundo, todo listo, cuando llega el informe del delegado que Galea Galeano no podía jugar. Óscar el Galea Galeano. Sí, un jugador muy famoso que vino en el momento para Táchira, ganaba dinero. Y Manolo me dice, pelado, le va a tocar que echarle bolas. ¿Le dijo así? Sí, yo dije que sí, riendo en el momento, o sea, lo tomé con serenidad, con tranquilidad, pero ya cuando estaba en el túnel fue otra historia. Bueno, temblaban las piernas, maripositas en el estómago, todo lo demás. De todo, Wilmer, de todo, porque ese túnel, la tribuna llena y era puro tambores, puro calixto. Puro calixto. No, a mí no lo niego, a mí se me llenó todo el cuerpo de nervios. De hecho, me acuerdo tanto que en el partido yo entré y Camachito, Pedro Felipe Camacho me decía, dale suave, trota suave. Y yo entré como cuando sueltan un potro en la sabana, como un loco a correr. Desbocado. Camacho era la palabra del veterano, del experimentado. Sí, del experimentado, goleador que saltaba y la metía. Él me dice, tranquilo. Y yo como no tocaba la pelota, los primeros 10 minutos parecía un caballo corriendo. Es más, llegué a pensar en pedir cambio. Porque yo me estaba ahogado con la humedad de Puerto Ordaz. No tocaba la pelota, nuevo, corriendo como un carro loco. Él en otro equipo, Tortolero, Mackinton, todo ese poco de figuras. Pero ya cuando Camacho me da esta palabra y toco la primera pelota, le hago el primer amago, como dicen ustedes, a Mackinton, yo dije, no, esto es papa comida. Esto es pan caliente. Pan comido. Pan comido, de verdad que sí, le hice la mague que le iba a pegar la pelota a Mackinton y Mackinton salta, hace la bailarina, lo engancho. De ahí para allá, ya agarró confianza. De ahí para allá, puse los pies en fútbol profesional, tuve la dicha de ser titular casi toda mi carrera deportiva en el Táchira y en otro equipo donde fui. De verdad que muy bien después de ese primer amago. Didier, de ese primer amague hay que trasladarlo de la cancha de tierra del Claudio Gavino Uribe al Cachamay de Puerto Ordaz, ¿no? ¿Por qué? Porque usted saca el pedazo de potrero que lleva en el bolsillo. Ya corrió, ya se cansó, ya estaba agotado, comillas, pero ya después tiene la pelota, ¿sí? Toma confianza, hace la primera finta y dijo, bueno, a partir de aquí, papá, esto es mío. Sí, Wilmer. Veníamos de un potrero, como tú dices, ¿no? Se jugaba en puras canchas de tierra, al parque, el Claudio Gavino, la de Barrio Sucre. La Plaza de Venezuela. La Plaza de Venezuela, puro tierrero. El campito de Puente Real. La del 12 de febrero en Táriba. La del 12 que fue la quebrada. En tierra roja. Roja y dura, con piedra, que no se podía no caer. Bueno, Wilmer, viene uno de esas canchas, después te sueltan en el profesional, y una ventaja muy grande, que no parece ser, pero sí hoy en día es, porque bueno, hoy en día son muchos los medios, hoy en día existe el VAR, existen 50.000 cámaras para ver un partido de fútbol. A mí no me conocía nadie. De hecho, yo debuto, a los 3 meses me llevan a la selección Venezuela, Borrero, pero a mí en el profesional no me conocía nadie. Yo me acuerdo tanto que cuando jugábamos contra Caracas, le decían a Rey, agarra el flaco, y Rey me miraba así, ¿quién es ese flaco? ¿Quién es ese flaco? Pero ya cuando debuto y empezó a hacer goles, ya la otra temporada jugaba Rey en las costillas mías. Claro, Caracas, le respiraba en la nuca. Sí, guindado encima mío.
De verdad que sí, que es central y qué persona. Didier, un Caracas Táchira, un Táchira Caracas, ¿tiene un saborcito especial, diferente, distinto? Extra. Tuve la oportunidad, creo que, de marcar en los clásicos 4 o 5 goles importantes. Marqué en la capital, marqué aquí cuando ganamos la Estrella. De verdad que eso queda para la historia, en mi memoria, porque los clásicos me hacían acordar como cuando jugaba Guayadero, el estadio a reventar. Tengo cuadros en mi casa donde no le cabe un alma al polideportivo. No cabe un alfiler. Nada, era impresionante. Aquí jugamos un partido tan histórico que una vez íbamos perdido 3-1 y empatamos 3-3 y ese día el estadio 2 penaltis y el loco Félix Hernández. Ese partido fue a muerte aquí con Caracas. Didier, usted entra al fútbol profesional y al ratico lo está llamando Eduardo Borrero para la selección Venezuela que disputaba el premundial camino a Francia 98. Usted jugó incluso unos minutos ante Colombia aquí en San Cristóbal, en una pelota que desperdició Didier, la tiró por arriba, ¿no? Sí, casualmente debuto rápido en el profesional, porque yo estaba en el profesional, tenía mis 2 meses y medio, antes del tercer mes, Eduardo Borrero me hace el llamado. Me acuerdo que cuando no sé si todavía existe el Meridiano. El periódico. Sí, estábamos en Caracas cuando el finado Giovanni Pérez me dice, ¿ya vio el periódico? Me dice, ¿qué pasó? Ese hay una anécdota muy grande que Laureano me había mandado a buscar el desayuno. Yo estaba en el cuarto con Laureano y Laureano me mandó a buscar el desayuno. Era nuevo. Ajá. Estaba pagando noviciado. Y cuando sube Giovanni me dice eso, entonces yo le dije, ¿ya sabe quién le va a volver a traer el desayuno? ¿No? Cuando vi que estaba llamada a la selección venezolana. Usted ya había leído la lista en Meridiano. Ya le había subido el desayuno, pero después le dije, ¿ya sabe quién le va a volver a traer el desayuno? ¿No? Sí. Didier, era época en que no había redes sociales. No había redes sociales, porque ahora todo se conoce pues, en el teléfono, de primera mano. En aquel momento había que esperar, ¿sí?, que llegara desde Caracas el periódico a San Cristóbal, ¿no? Para poder leer, para poder escudriñar, para poder enterarse de las noticias. Yo me enteré fue en Valencia por el Meridiano, porque Giovanni lo compraba. Ah, ustedes están en Valencia. Estamos en Valencia concentrado. Yo le busqué el desayuno a Laureano. Y Giovanni entra al cuarto y me dice, ¿ya vio la noticia? Y yo le dije, ¿cuál? Mire, lo convocaron a la selección Venezuela. Usted sabe que hay una historia de esas, porque me hace recordar usted cuando dice que Laureano lo ponía a pagar el noviciado yendo al comedor a buscar el desayuno. Bueno, y un desayuno diferente, ¿no? Un desayuno distinto. Arepas, Osvaldo Guillén cuenta que iban con los Medias Blancas de Chicago en el autobús y él puso a Michael Jordan a ir a comprar las cervezas. Y que la gente le decía, Osvaldo, es Jordan. Le dijo, no, Jordan en el baloncesto. Aquí mando yo, sí. En el mundo del béisbol. Sí, Wilmer, con los Medias Blancas de Chicago. Entonces, bueno, me recuerda eso, ¿no? Que existe en el mundo del deporte profesional. Sí existe, Wilmer, porque cuando yo te digo que por lo menos Franklin, Walter y yo subíamos a Pueblo Nuevo, que cuando eso se entrenaba en la cancha de Pochito, en el tierrero que quedaba detrás del estadio. En el estadio viejo, antes de ser remodelado. Nosotros 3 no pisábamos camerino. No lo pisábamos. Al principio no lo pisábamos y entrenábamos con ropa diferente. Con la ropa con la que recochábamos en Nacional, en Gambina, en los equipos y todo el mundo uniformado. El problema fue cuando ya hicimos fútbol. Sergio el Pollo Hernández se dio cuenta quién era yo y le dijo a Liscano que quién era yo. Y Liscano le dijo, ese es un mundialista, se viene a jugar un mundial de fútbol de salón. Y al otro día tenía uniforme. El Pollo, capitán en el momento, le dijo al cabezón Useche, hágame el favor y me uniforma ese flaco. Entréguenle el uniforme a los nuevos. Primero yo, después Walter. Cuando vino jugando a Walter, ya después sí, cuando nos fueron uniformando poco a poco. Pero pagamos noviciado varios días entrenando sin uniforme, no pisábamos camerino, teníamos que esperar que se bañara el último. El último siempre era Wilson Chacón. Y cuando ellos ya salían, era ya de nochecita, entramos Walter, Franklin y yo. Yo hubo un momento donde le dije a Walter, yo no vengo más para esto. Yo ya cobraba en fútbol de salón, yo ya tenía mi sueldo. Usted era figura. Mantenía a mis hermanos, le hacía mercado a mi mamá, o sea, era el sostén del hogar en el momento con fútbol de salón. Y llegaba a entrenar en Táchira y era el último. Y era el último en regresarme en Intercomunal a las 8 o 9 de la noche. Para ese entonces, de verdad que fue fuerte. Y hubo un momento donde estuve a punto de tirar la toalla. Pero yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Mi Dios tenía cosas bonitas para mí, cosas grandes. De verdad que sí. Me dio la sapiencia, la sabiduría y en ese momento la calma para mantenerme. Walter y yo hablábamos. Walter también me decía, no, pero... O sea, porque éramos buenos, ¿se entiende? No que los que estaban no eran buenos, sino que todo paga su noviciado. Y con el tiempo comprendí que es una cadena que no se rompe, porque el que llegaba nuevo, obvio ya Didier Sanabria tenía su locker, tenía su cuestión, todo acomodadito, y no podía llegar a meterse cualquiera. Didier, usted ha hablado de Dios, dice que
los tiempos de Dios son perfectos, son exactos. Yo he notado en Didier Sanabria una evolución espiritual, es un Didier Sanabria distinto. Claro, es la madurez de la vida, sí, es pensar más en la familia, es recogerse un poquito, sí, y saber que Dios es grande y nos tiene cosas hermosas a cada uno de nosotros. Sí, Wilmer, de verdad y de corazón, yo creo que mi Dios se encarga de abrirle a uno los ojos, no tan solo las puertas ni los caminos, para uno todo el tiempo está esperando que uno Dios le dé. Uno también tiene que ser agradecido, el día a día, cuando uno sale de su casa hay que darle gracias a Dios. Gratitud. Cuando me voy a dormir le doy gratitud, no solo es pedir por los enfermos, por la familia. Viene un grado de madurez y a nivel espiritual, pues siempre he sido muy católico, respeto las religiones, respeto las creencias de cada quien, pero siempre le pido a mi Dios por mis seres queridos y le agradezco por todo lo que me ha dado. Por todo lo que me ha dado, más que pedir, tengo que agradecer. Siempre agradecer. Didier, Borrero en la selección y Pastoriza. ¿Usted sabe lo que era la imagen de Pastoriza llegando al fútbol de Venezuela? El ícono de Independiente de Avellaneda, el equipo más ganador en la historia de la Copa Libertadores de América. Y usted, el chamo de la calle 15 de Puente Real, ¿sí? El chamo humilde, el chamo que se crió con limitaciones, ¿sí? Pero con un talento tremendo, en el vestuario escuchando al Pato Pastoriza. Sí, Wilmer, 2 profesores grandes. Borrero me hace debutar aquí. Con Colombia jugué 11 minutos. Estuve a punto de hacer un gol con la selección que le hizo 5-0 a Argentina. ¿Quién era el arquero de esa selección? Mondragón. ¿Mondragón? Me acuerdo tanto que en un córner subo a cabecear y Bermúdez me dice: fuera aquí, pelado, que lo va a matar. ¿Le dijo? Eso parecía una torre de básquet. El patrón Bermúdez. Yo soy alto y cuando vi a Bermúdez, bueno, sí, en ese partido nos hace gol Valenciano y Bermúdez. Bermúdez de cabeza tapada, Dudamel. El patrón Bermúdez, que luego fue figura de Boca. Sí, claro. Sí, luego fue figura de Boca. Y con Omar Pastoriza, de verdad que muy querido. No pensé que en su momento me fuera a mirar y a decirme las palabras que me decía. Me decía que era uno de los mejores de la historia de Venezuela. Me decía... ¿Le decía el Pato? Sí, usted es un surrequisito, usted juega mucho. Usted juega demasiado, siempre lo va a tener en cuenta. Una vez estábamos jugando contra Argentina en el Pachencho, perdiendo 4-0. En la Argentina de Crespo, de todo. Crespo, Batistuta. Todos son monstruos. Zanetti, que tenía las piernas así anchas, como 2 piernas mías. Javier Zanetti. El Pupi. Verón, puro monstruo. La brujita Verón. Me tocó doping con Verón y el arquero suplente. A mí me tocó el doping con Rojas, el arquero suplente de ellos y la bruja Verón. Y yo iba a entrar, pero me acuerdo tanto que me agarró y me dijo: no, vení. Quédate quieto, quedan 3 minutos, ¿para qué te vas a meter? ¿Quién le dijo? ¿Pastoriza? Pastoriza me dijo: quédate quieto, quédate quieto. Es decir, ¿lo protegía? Sí, me quería mucho. Una vez estábamos en Aruba y me acuerdo tanto que él se sentaba a jugar 21, cosas de esas de él. Y allá reparten un roncito con coco. Eso es gratis, ¿no? Allá la broma son de la degustación. Los casinos. En los casinos. Me acuerdo tanto que me dijo: tómate uno. Yo le dije: no, profe, ¿cómo se...? Tómate uno, estás conmigo, me dijo. Con el técnico. No estás conmigo, ¿quién te va a decir algo? Y me acuerdo tanto que me tomé, no soy de tomar trago, yo nunca he sido de trago. Y me tomé un traguito un vaso de Malibú, lo llaman un ron de coco muy sabroso. Ahí al lado de él, jugando ahí en la máquina. Y eso son historias que quedan para mi recuerdo porque lo vi al lado de él. Usted fue de cerveza. Toda la vida. ¿Sí? Ni whisky, ni ron, no, de cerveza. A esta altura, con 51 años, y siempre me ha gustado la cerveza. Y de esa selección recuerdo puro monstruo, Arango, Rey, nada. Para de contar todo ese poco de figuras. Yo tuve la oportunidad de jugar al lado de Gaby, de los del momento, como tú dices, con el chamo tuyo. De la historia jugué con muchos jugadores buenos, del cartel. Stanley, todo ese poco monstruos. Pero qué buena historia, ¿no? El Pato Pastoriza, porque en el fútbol de Argentina es otra cosa, ¿sí? En el fútbol de Argentina, después del partido es el asado, sí, es el compartir. Él ponía la botella de vino en la mesa. A la selección siempre colocaba su botellita de vino ahí. Obvio, los jugadores no tomaban, pero el vino no faltaba en la mesa. Estamos conversando con Didier Sanabria. Algunas preguntas sueltas que son cortas, requieren preguntas cortas. ¿Cuál es el hobby de Didier? El hobby, ¿qué es lo que más le gusta? Hoy en día, cría cochinos. ¿Es empresario de la carne porcina? Empresario no, tenemos poquito, pero ya tenemos 6 años junto con mi esposa criando cochinitos, ahí vamos sacando como una especie de ahorro. ¿Todo se negocia para diciembre?
No, en el transcurso del año. En el transcurso del año. Que si para el cumpleaños de la niña, que si para el viaje de la niña porque es selección básquet. O sea, son ahorros, ¿se entiende? Que los creamos y en el momento que lo necesitamos, pues bueno, obvio se vende. ¿Usted ve fútbol por televisión? Sí, sí me gusta. ¿Sí? ¿Qué equipo? Madrid. El Madrid. Sí, el miércoles creo que fue. A la Madrid. En el juego de Manfred y perdimos 2-1. Didier, ¿sabe bailar? ¿Le gusta bailar? Muy poco. Muy poco. Y dicen que es como soy derecho y izquierdo de pie con la mano alada para un lado y con el pie para el otro. Ahora suelto sí, mejor dicho, parece una monedita. Está bien, está bien. ¿Alguna música en particular? Sí, el vallenato. Toda la vida vallenato desde chamo, con papi, con el finado Javier Adrúa. ¿Y canta? Sí, me gusta mucho el vallenato. Bueno, ¿le gustan las series? ¿Le gusta el cine? Sí, me gustan las películas de acción, de plomo. ¿Algún otro deporte? ¿Le gusta, le apasiona? Hoy en día apasiona el básquet por mi hija. ¿Sí? Sí, me interesa mucho el básquet. 2 años hacia acá pues vengo siguiendo a mi hija en los entrenamientos. Hoy en día tengo la dicha de tenerla en la selección Táchira. ¿De qué juega la niña? Pivot, o sea, sí, le gusta ir, rebota, maneja bien los perfiles. Yo digo perfiles como en fútbol, pero bueno, maneja muy bien sus 2 brazos, de verdad que es buena, ha aprendido mucho. Es Didier Sanabria, que lo tenemos aquí en el podcast Láser Deportivo, en esta nueva entrega. Didier Antonio Sanabria Mora, zurdo con el pie, derecho con las manos, campeón del mundo, con un recorrido en el fútbol profesional, estuvo en la selección Venezuela y va contando cuentos aquí en el podcast Láser Deportivo. Recuerden que este es un proyecto de periodismo independiente que si usted lo quiere respaldar, apoyar con su aporte, con su donación, con su respaldo, con su bonificación, lo puede hacer a través de la plataforma Cel por el correo electrónico fotosramirezsarmiento@gmail.com. Vamos a la pausa, cortica. Ya venimos con el Didi, el de Puente Real. Ya venimos. Somos Tienda Naturista Vida y Salud y tu bienestar es nuestra prioridad. En Tienda Naturista Vida y Salud te ofrecemos la mejor asesoría, productos de calidad a los mejores precios. En Tienda Vida y Salud encuentro todo lo que necesito. Y lo mejor, en Tienda Naturista Vida y Salud contamos con deliveries, envíos nacionales e internacionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito. Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería, fabricamos e instalamos cocinas, closet, puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. My love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocinetas, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro.
Continuamos con esta conversación amena. Les cuento algo. Con este invitado podríamos hacer un podcast de 6 o 7 horas, ¿no? Porque tiene anécdotas, tiene cuentos, tiene historias. Didier Sanabria. Lo que sí creo y estoy seguro es que nadie puede llegar a hablar mal de Didier como persona, ¿no? Que se ha equivocado, sí, se ha equivocado. Sobre todo con el tema de ser muchacho, ¿sí? Que de pronto los hombres vamos madurando con los golpes, pero jamás le hizo daño a nadie, ¿no, Didier? No, Wilmer, tengo la gratitud y la certeza de que soy muy querido. O sea, me he dado a querer y siempre he sido una persona transparente, con errores que todo el mundo comete, pero sí donde llego para que digan que Didier es mala persona, mala leche, o se ha metido con alguien, o envidioso, nada. No, nada que ver. Me considero una excelente persona. Lo que sí sé es que en la cancha es peleón, ¿no? Es gruñón, grita, pelea, ¿sí? Reclama a cualquiera, ¿no? Hasta el más pintado. Sí, porque eso me enseñaron. Me enseñaron a transmitir esa ganas de ganar hasta un entrenamiento. Ojo, yo grito y peleo, pero para bien. Por ejemplo, hoy en día jugamos veteranos y yo a mis compañeros, cuando yo peleo para subir el ánimo, no para opacar a alguien, porque de verdad ya a esta altura, con 51 años, uno tiene que ir a divertirse. Pero mientras que hubo competencia, siempre me ha gustado ganar, toda la vida. Bueno, y si se perdió, pero ya por la cancha otra cosa. Pero dentro de la cancha, uno es un jugador que nace para ganar. ¿Algún gol inolvidable en el fútbol profesional? Sí, el primero. Tuve goles muy bonitos, ¿no? Tuve goles bonitos como el que hice en la final con Caracas cuando ganamos la Estrella, que me acuerdo que saco a 2, le pego y la meto en el 4, pero Giovanni Daniel la cabecea y le dieron el gol a Daniel, pero el gol lo hice yo y después le puse los 2 a Luciano. Pero a Trujillano le hice uno que arranqué de la tribuna principal, pasé. ¿Marcó la diagonal? Sí, marqué la diagonal hasta el área 18 y le metí el zurdazo a Onel García en el otro palo y se la metí en todo el nido, la araña. Goles inolvidables. A Minerva en uno igualito. A Cheo Gómez. ¿En Pueblo Nuevo? Sí, en Pueblo Nuevo. Arranqué la principal así, diagonal hacia la bomba, saqué a 2 y se la metí arriba en todo el palo a Cheo Gómez. Hábleme de ese bandón. Esa era una banda tremenda, ¿sí? La de Cavalieri en el 97. Argentinos y venezolanos. Dios mío santo. De ahí era hacer el podcast una vez. No. Hacemos un capítulo 2 o capítulo 3 del podcast con Didier hablando de ese equipo. Lobo Caraballo, Rubén Boroloyori, Diony Guerra, Daniel Alfredo Turdó, Giovanni Savarese, Gaby Miranda, Gerson Díaz, Laureano Jaimes. Cuénteme de ese equipo. Alegre, Chávez, los argentinos. El preparador físico de River Plate, Pablo Cándido Fernández. Habían 6 o 7 argentinos. Es impresionante. Ese equipo ganó. Carlitos era el asistente de ese equipo. Sí. Ese equipo ganamos el torneo faltando un partido con gol de Alegre en Valencia. Quedamos campeones allá. ¿En el Misael Delgado? Sí, en el Misael Delgado. El loco Dionis quitó la ropa y quedó en boxer afuera en el Stanford, en el hotel del frente, ¿no? Y nos vinimos rumbeando con Cavalier en el bus. Nada. Fabián Alegre se bajó en Barinas, se metió por ahí en un sitio y después no quería salir. No quería salir. ¿Se quedó festejando? Sí, anda a traerlo. Y venía la mamá y la esposa en el bus. Y Cavalier me dice, anda a traerlo vos, que a vos te hace caso. Entonces yo fui y le dije, pibe, vamos que nos están esperando allá. Le metí la coba y al único que le hacía caso era a mí. Un equipo muy grande y un técnico muy grande. De verdad que yo pasé por manos de técnicos muy buenos y a todos les aprendí algo. Yo me acuerdo tanto que Cavalieri no era los técnicos que decía vamos a pararnos así en rondo, en bloque, vamos a hacer esto, si saqueamos. Nada de esas palabras. Cavalieri dibujaba el 11 del otro equipo así y decía, muchachos, fumaba 4 Marlboros blancos largos dando la charla. Decía, Caracas, son unos fantasmas si no le ganamos. No le ganamos a estos fantasmas, somos unos muertos. A mí me decía Sanabria, si no te sacas a Rey, lo señalaba, retírate del fútbol, no pasa nada. Esa era la charla de Cavalieri. La parte motivacional del hombre era impresionante. Él decía que éramos los mejores, nos lo creíamos y así lo demostrábamos dentro de la cancha, pero no era de nos vamos a parar así, vamos a jugar en táctica. No. Cavalieri era la parte motivacional. Los entrenamientos en el Ebenezer, gol de cabeza, nos matábamos. Y de ahí sacaba la alineación, y de ahí sacaba el equipo, de ahí lo formaba, y así ganamos. Lástima que para el entonces no había dinero. No había el equipo que se termine yendo para Chacao. Todos se van para el Deportivo Italchacao en aquel momento, ¿no? Ganaron en su momento también. Patrocinado por Parmalat, ¿sí? Aquel equipo. Sí, señor. Y el equipo ese que ganó de Táchira se va al Italchacao
y luego se enfrentan a una final muy dispareja, ¿no? Sí. Porque los que estaban en Táchira vestían con el uniforme del otro equipo, ¿no? Para la final. Sí, yo ya no estaba ahí. No estaba ahí, tuve un problema en su momento tuve un problema con el técnico que era el Pitillo y Miguel Osvaldo. Hugo el Pitillo Valencia. Sí, por lo mismo que no existía el dinero, Wilmer. Aquí la gente se le es fácil señalar, pero aquel indisciplinado, aquel esto, pero nosotros duramos 7, 8 meses sin cobrar, pero nadie preguntaba, ¿y cómo hace Didier Sanabria para darle de comer a la familia? Me acuerdo tanto que una vez llegó el negro a botarnos las botas en el Metropolitano y yo le dije, profe, ¿pero por qué botar las botas? Págueme un mes usted de sueldo y me puede botar las botas. No, que por eso es que no somos profesionales, somos profesionales, pero con 7, 8 meses de deuda. Me acuerdo que en ese equipo se inventaron Operación Pote, se inventaron una cosa y no pudieron mantenerlo. Yo antes de la final ya estaba fuera de Táchira. Y la nevera vacía es terrible. Exactamente. Y lo otro, existía ese problemita mismo que si te debían 100 bolívares, entonces cuando aparecía la plata te decían, tome, agarre 30, 40 y lo otro pues al olvido. Entonces a uno le tocaba perder plata como jugador. No es como hoy en día que tú demandas y va a la federación y cobra porque cobra. Te aparece el dinero porque si no entonces el equipo no puede seguir participando. Antes no existía eso. Didier, después usted estuvo en el equipo de la 99-2000. Dijo Patón González, ganamos apertura, clausura, cuadrangular final, y si corremos la vuelta al Táchira la ganamos también, ¿no? El equipo de Walter Cata Roque y otra vez Carlos Maldonado como asistente ahí. Sí, Carlito, y estaba ya Laureano saliendo también, estaba ahí tú también, ya no estrella Laureano. Alexis Pérez como preparador físico. Un equipazo, güey. Un equipazo. ¿Se acuerda del 11 tipo? Angelucci. Sí, al principio era Faciana. José Faciana. Al principio tapaba Faciana, pero bueno, después estaba Angelucci, centrales Patón, Alvarado, Elvin Martínez, Gerson Chacón, Duno, Giovanni José Daniel. Giovanni José Daniel, Tortolero y adelante mi persona con Herrera. Y cuando el profe necesitaba meter a Charata adelante o a otro delantero. Charata Sánchez, boliviano. Me bajaba a mí a jugar de 10. O sea, y ahí estaba Cardinal. O sea, el medio era muy disputado. Me acuerdo que Giovanni Daniel, el profe, se inventaba y lo lanzaba de lateral o de carrera, no hallaba dónde ponerlo, porque era un equipo muy completo. El que daba la panza iba para la banca. Gracias a Dios, pude jugar casi toda la temporada de titular. Entrenaban en el Faro. En el Faro. En el tubo, ¿verdad? Que sí. Que romper el tubo. Cuenta la historia de que Cata Roque tenía una fijación con usted. Todo lo que pasaba era Didier Sanabria. Didier Sanabria. Y el destino se prestaba. Sí, porque se alinearon los astros. Casualmente antenoche estábamos hablando de eso. Una vez el 11 titular, el que había ganado el domingo, estaba haciendo trabajo aparte con Alexis Pérez, que es estiramiento, el pirucito, el pimpuncito, porque estaban dándole dura a los que eran suplentes. Entonces Alexis me dice, ya listo, terminó la práctica. Y yo salgo corriendo por detrás y me voy hacia el tubo, estaba afanado y estaba enjabonado así. Y de repente el equipo que había terminado de practicar conmigo y así por el medio, el profe dice, ya va, así era Cata, ya va, vamos a parar el equipo. Y el hombre para el equipo. Y Didier está enjabonado. Y le hacía falta yo, y cuando me llama a mí, yo todo enjabonado, parecía un San Nicolás así todo blanco y nada. Se formó aquella película, ¿no? Se formó el quilombo. Y le digo al profe, pero dígale que usted. Entonces le pero yo no. Si el profe lo necesita, tiene que estar ahí. El profe se lavó las manos y me dejó a mí con el muerto encima. Alexis el Poncio Pilatos Pérez, en aquel momento. El troncazo se lavó la mano y le dije, profe, tiene que ser serio, como me tira por el voladero. Pero me agarraron enjabonadito de pie a cabeza. Y el equipo, el profe, en el momento lo agarró y lo paró. Pero es que ya habíamos terminado la práctica. Y con Cata, allá en el Faro, una vez estábamos jugando un jueves. Y yo me acuerdo que yo tiraba taquito y hacía la jugada y bien, ¿no? Con el hombre. Y cuando me cortaban un taquito, no. Un día me cortaron un taquito y me dijo, salite, hijo de mil. Dale 10 vueltas a la cancha. Cata. Sí, y estaba esa vaina full de periodistas y de gente viendo la práctica. Y yo salgo y empiezo a trotar, Wilmer. Cuando iba a la segunda vuelta me dice, para, hijo de... ¿Qué estás haciendo? Me dice. Usted me mandó a dar vueltas. Me dijo, métete a la cancha, hijo de... No, con el profe era una película. Una vez armó la alineación, Wilmer, y me acuerdo tanto que llegué y dice, vení, vas a ser el 10 del equipo. Párate aquí. Armó Angelucci, Patón, Alvarado, Elvi, pum, Herrera. Y empezó, ¿dónde está Sanabria? Y me había parado al lado de él. Ya empezó a putearme de una vez, que yo como siempre. Por eso le digo, todo se prestaba. Al profe ya se le estaban corriendo las chupas y yo corría siempre estar metido, parecía un pimentón, siempre ahí en el guiso pendiente. Didier, llegó Diego Gastón Herrera a San Cristóbal, no había jugado nunca profesional.
estaba iniciando el camino, pero fue un delantero que marcó diferencia, ¿no? Wilmer, no le había esquivado la pregunta, pero de los de extranjeros que me marcaron diferencia como jugador, la máquina Alegre y ese muchacho Herrera. Una máquina de hacer goles. Y me enseñó. Me decía, vos te vas... Máquina me decía, parate aquí y vas a hacer gol. Pero con Diego era al revés. Diego me decía, póngamelas a mí. Y de verdad yo jugaba para Diego. Me cansé de ponerle goles. Me lo digo con autoridad y con firmeza de que me cansé de ponerle... Y el tipo era matador. No te perdonaba. Definidor, no te perdonaba, ¿no? Es lo que llamamos... No era tan vistoso, pero era un tanque, era un toro así que cuando le quedaba la metía. No, y con hambre. Con hambre de gol. Con hambre, sí, porque no había jugado profesional, llega a Táchira, se encuentra con un buen ambiente. Sí, venía a Táchira, llega a un ambiente grande, se decía que venía a Boca, era mentira, pero el tipo aquí se la comió. Pero ese equipo marcó historia, ese de Cata. Sobre todo porque acabó con una sequía de éxitos, ¿no? Porque no se ganaba estrella desde el 86. Del 86. Sí, y César Semidey arma ese equipo, traen a Cata Roque y marcan historia, dejan huella. César me pegaba unas salvadas también. Sí. No, César, tremendo gerente, tremenda persona. Una vez hubo un paro de 15 días y el profe dio libre y nos fuimos para Mérida 5 compañeros con las esposas. Y cuando regresamos, Cata me dice, usted está multado. Yo le dije, ¿por qué me va a multar? Me dijo, ¿qué hacía en Mérida? Yo le dije, pero para Mérida andamos Tortolero, Gerson, Elvi, mi persona, Duno. Me dice, no, usted está multado. Y me metieron una multa para entonces de 400,000 bolívares. Era plata. Plata. Y yo le dije a César, si estoy multado, yo no sigo en el equipo. Yo no vuelvo. No, yo no vuelvo. Yo era muy rebelde también porque, o sea, no. ¿Por qué me iba a multar a mí si estábamos de permiso y fuimos 5 o 6 jugadores con la esposa de la Mérida? Y César me dijo, dígale que sí, que usted está multado, que yo ya lo multé, tranquilo. Y así fue. Se manejó el cucho contento porque me habían multado, pero nunca me descontaron el dinero. Esto se está conociendo 25 años después, ¿no? Sí, después de tantos años de haber ganado todo con ese equipo. De ese equipo tengo los mejores recuerdos y también triste recuerdo cuando salgo del equipo. Cuando sale. Sí, porque el día de la final con Caracas, que es para ganar la 5ª estrella, el profe me llama a la habitación y me dice, de vos depende que sea la última conversación que tengamos de técnico-jugador, el final Cata. Me dice, yo te voy a meter de 10. No voy a meter al argentino porque el argentino es cagona, Farfán. Decía. Martín Farfán, ¿no? Oh, sí, no. Sí, Martín Farfán. Hoy en día tengo contacto, excelente jugador, excelente amigo. Pero ¿sabe para qué era, Wilmer? Para meter a Luciano de titular. A Luciano Roque. Al hijo. Sí, al hijo, Lucianito, que tremendo pana. El Cata decía siempre que el jugador profesional debe jugar. El primero y el último partido son importantes porque ahí vienen los nuevos contratos. Decía Cata. Sí, lo decía. Y me acuerdo que me dijo así, Wilmer, y jugábamos aquí contra Caracas. Gaby, Gerson, puro monstruo. Iban 8 minutos, Wilmer, y ninguno de nosotros había tocado el balón. Me metió de 10. ¿Los estaban bailando? Nos estaban dando un melo, chocolate, faltaba dar el queso nomás. Y Cata sale a la raya y dice, Sanabria, hijo de mil... Métete lo puede decir. Hijo de mil putas, métete al área, cagón de mierda, donde se queman las papas. Y yo me volteé y le dije, vio, hijo de puta, nadie me ha tocado el balón. Así le dije, porque era verdad, nadie me ha tocado el balón. Y en mi primera pelota, Wilmer, yo agarro, saco 2 en la raya y le pego y la meto. Que Giovanni Daniel la mete de cabeza. Y después le coloco los 2 goles a Luciano. Ganamos ese cuadrangular que nos ganamos la 5ª estrella. Y cuando yo estoy celebrando y festejando, el profe me llama y me dice, sos un fenómeno, mío. Sos muy bueno, pero anda buscando equipo porque va a traer al hijo de Richard que es mejor que vos. Ricardo David. Sí, esa fue mi celebración y las palabras de Cata cuando terminó el partido. Bueno, titular, había ganado todo. Hago gol, pongo los goles al hijo y me bota del equipo. ¿Y ahí cuál fue el futuro de Didier ahí? ¿Después de salir de Táchira? Como siempre he dicho, en el tiempo de perfecto, me voy a Puente Real, recochando en la arena, distensión de ligamento de la rodilla izquierda. Duré y yendo al Faro, el cura me quería en el equipo, el profe no, yo iba y hacía intento de recuperarme. El finadito Manuel Díaz me dice, vámonos para Carigua, para Portuguesa. Me acuerdo tanto que... Manuel J. Díaz. No me da pena decirlo, estaba trabajando construcción con Rigo, ya no quería jugar más. Y nada, ya gané las cosas que tenía que ganar y estaba trabajando con... Albañilería. Sí, estaba albañilería. Ganándose la vida dignamente. Tenía un carrazo y llegábamos con las carretones y las palas y la señora me decía, venga maestro, y decía, no, el maestro es él. No, pero el del carro usted me decía. Sí, una anécdota con Rigo inolvidable. Y Rigoberto Fernández. Sí, me decía, pero no, pero es que el del carro usted tiene que ser el maestro, no, el maestro es él. Bueno, Wilmer, y me voy con Manuel Díaz. Allá también fue otra... Lo que yo hice en el fútbol lo pagué allá en Acarigua. Todo lo que yo hice en el fútbol lo pagué allá. Me acuerdo tanto que yo viajo con Manuel. ¿Sin plata? No, ¿Sin comida? 8 restaurantes diferentes en todos los lados. Nos corrían.
Los La corría. señora del hotel tiene que irse. Desde que llegué eso voy corriendo. ¿Y el calor? No, ¿y cómo se llama el hotel? Me acuerdo tanto que caí en la Reoma de Acarigua. Yo llego y pasan 3 días, Wilmer, y yo llego a un entierro con las maletas así, con las 2 maletas en las costillas. Se había muerto la esposa del preso Pocaterra, que también un día murió el preparador físico. Llegué a un entierro con las maletas, imagínense, 4 de la tarde en Acarigua, para un cementerio con las maletas en las costillas. O sea, yo llegué a un entierro. Dios mío santo. Después voy y hablo con el preso William Salas al otro día, y el tipo tenía el meridiano así hablando, en cholas y con lentes. Baja el meridiano así y me dice, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es? Así me dice. Dios mío santo. Yo ¿Qué no- diferencia, no? Del cielo a la tierra, ¿no? Sí, claro. Pero le digo, lo que hice en el fútbol lo pagué allá. Pero la historia del equipo. Yo le digo, profe, yo soy el Gocho, el que viene de San Cristóbal, el que acaba de quedar campeón con Táchira. Sube el periódico y me dice, ¿usted ya arregló el contrato? Yo le digo, no, profe. Me dice, bueno, vaya y arregle el contrato, y cuando arregle el contrato, habla conmigo. Me voy al hotel, pasan 2 días y nada, Wilmer. Nadie aparece, nadie. Yo había pedido un dinero adelante y llamo a Manuel Díaz, que en paz descanse. Le digo, Manuel, necesito 7,000 bolívares. Me dice, ¿eso qué pasó? Y le digo, no, yo me regreso para San Cristóbal. Le digo, no, yo no vengo para acá, ¿para qué? A las 3 horas llegó un directivo llamado Daniel a regatearme, que no, que le bajara el sueldo. Le dije, no, coño, ¿por qué usted viene a una lesión? Yo le dije, pero yo vengo a ganar la 5ª estrella con Táchira y titular. He sido selección Venezuela, he sido esto, pum, pum, pum. También salí campeón en el 98, pa. El hombre me dio la plata, me quedo. Cuando me quedo, pues trae una historia muy bonita. O sea, se viajaba en buses así como los que hay, ¿cómo que llaman los buses esos? Los bolivarianos, los Campa Cúcuta, así. Imagínate un viaje de esos de ahí a Carigua, Wilmer. Le entraba el agua por todos los lados del bus, ¿no? Aquí una vez llegamos a ver contra Táchira y nos bajamos en la Plaza de los Mangos, ¿no? No, nos bajamos en el Hotel Pirineo, la panadería, y Táchira ya estaba calentando y nosotros comiéndonos un pan ahí en la panadería de Gran Avenida. No, increíble. No, allá pasé 50,000 historias. Ahí pagó todo, Sí, todo. nos corrían de los restaurantes. Sí, el tipo se paró al lado, un argentino llamado Aguirre. Un día se paró y le dijo, déjame quieto, comer tranquilo, hijo, no me des comida. Si me el tipo de parar al lado, ya sabes, si no vienen a pagar, no le voy a dar almuerzo. En la cena era, ya mañana no le voy a dar desayuno, mañana no le voy a dar cena. Nada, era una película. Las historias. Bueno, Didier, se retiró en Trujillanos, ¿no? Sí. Rapidito, se nos está agotando el tiempo. Sí, rapidito voy, papi me lleva también a jugar fútbol sala, marco 47 goles en una liga, quedamos campeones y ahí toman la decisión de dejarme en Trujillanos. No quería jugar, yo ya no quería jugar más fútbol. Y me quedo en Trujillanos, clasificamos a la Suramericana cuando estábamos listos. Allá vi cosas que pensé que nunca era en el fútbol y dije, no juego más. No juega Con más. 29 años dije, no juego más. Creo que gané lo que tenía que haber ganado. Y esa fue mi historia como jugador. No, que se retiró que por el licor, que no. A la gente voy a aprovechar el programa rapidito para decirle que en ningún momento me retiro por licor. Me retiro porque no disfruté de mis hijas, de mi familia completa, porque el que juega profesional tiene que Sacrificar algunas cosas. muchas cosas, y de verdad consideré que ya era mi etapa. Bien, Didier, respuestas cortas. Usted es maradoniano, ¿no? Siempre, toda la vida. Mi ejemplo a seguir Ese- como jugador ¿Ese es el mejor del mundo? del mundo. ¿Sí? Para mí, me voy bajo tierra y no alcancé a ver a otro. No alcanzó a otro. ¿Se arrepiente de algo? No. ¿No? Porque los errores que tenía que cometer los cometí y justo en el momento. Y me dio muy No, y además que lo supe corregir. y los reconoció. Cometimos un error en el Mundial y lo cometimos en el momento que tú lo sabes como periodista y nos dio chance de levantar la cabeza para ser campeones del mundo. Así es. Le pregunto por gente, me la define rapidito. Manuel Contreras, Agradecido porque me hizo votar. Es un trabajador de fútbol fuerte. Álvaro Guevara, El mejor. Walter Catarroque, El mejor en fútbol. Un papá en el fútbol, el mejor. José Omar El Pato Pastoriza, Una gran persona que me dio una gran oportunidad de estar en un combo muy bueno. Ángel Raúl Cavalieri, El mejor, como te expliqué aquí, el mejor para motivarlo a uno como técnico sin necesidad de tantas charlas. si volviera a nacer, si tuviese otra vida, ¿vuelve a ser futbolista? Sí, con todo el gusto del mundo. Lo que se vive en el fútbol. Y como le digo hoy en día a mi alumno en la escuelita que tengo, que le paguen a uno por hacer lo que a uno le gusta más en la vida, no tiene precio. Le pregunto por la escuela, ese rol de dirigente, ese rol de organizar y de formar a los niños, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo disfruta? Lo amo, lo hago con mucha pasión, pero no es fácil, Wilmer, no es fácil. Ya llevamos 3 años junto con mi esposa y mi hija, que son las que me ayudan ahí, y no es fácil lidiar con representantes. Ya tú manejas 3, 4 profesores, una que te maneja medios, los niños no te llegan a los juegos, o sea, todo ese tipo de cosas manejarlo es difícil. Pero ahí vamos, la escuelita va creciendo poco a poco. Ahorita tengo hasta la categoría sub-15, ya el año que viene, con el favor de Dios, voy a abrir para la sub-17 el Compax. Entrenamos una excelente cancha y ahí estamos. Didier, las escuelas de fútbol tienen que formar futbolistas
futbolistas o tienen que formar seres humanos? Primero personas, Wilmer. Personas. Personas, porque los papás quieren que el jugador juegue profesional con 6, 7 años, vienen a hablarle a uno de táctica. Entonces yo les digo, esto es una escuela de formación, esto no es para ser profesional y ya. Como decía Batistuta, de 1000 llega uno. Pero entonces aquí primero personas y después jugadores. Didier, el mensaje para esos muchachos, le voy a contar algo rapidito porque se nos agotó el tiempo. Aquí en esa misma silla, José Mauricio Parra dijo que su ídolo en la vida era Didier Sanabria, que lo admiraba, que lo veía, ¿sí? ¿Usted sabe lo que significó usted o lo que ha significado para la gente en un momento determinado y ese mensaje para los que nos ven? Sí, Wilmer, sí, y que Mauricio lo diga, bueno. Me acuerdo tanto que le dije al profesor Bonacorso, hay un muchacho en San Cristóbal que puede estar en esta selección. Y fue la selección que terminó yendo al Mundial. La selección que lleva Faría al Mundial la formó Bonacorso 5 años. Anleto Bonacorso. Y yo tuve la dicha de entrenar a Romo, a Camacho, a todo ese poco monstruo que no me da chance de nombrarlo por el tiempo, Wilmer. El mensaje, que crean en los sueños. Y siempre lo he dicho, el que cree en los sueños los logra. Si yo nací en una barriada tan famosa, tan humilde como Puente Real y llegué a ser campeón del mundo, llegué a ser selección Venezuela, llegué a trabajar en cuerpo técnico de selección Venezuela de fútbol, fui cuerpo técnico en fútbol de sala, o sea, tengo tantas historias y tantas anécdotas, soy el máximo goleador de los clásicos andinos, que no me harto de decir lo que soy, sino la persona que donde llego me quieren, que cumplan sus sueños y que sean humildes, y primero que estudien y después sí se dediquen al deporte. Didier, gracias. Gracias a ti, Wilmer, era muy complacido. No, la verdad que la pasamos bien, sobre todo porque hay que mostrarle ese lado humano, ¿no? De pronto viene uno a hablar aquí y bueno, hay que decir las cosas como fueron, pero que el ser humano esté claro de que cuando hubo algún error se saltó, se sorteó ese obstáculo y se siguió adelante. Hoy Didier Sanabria trabaja en el Claudio Gavino Uribe con su escuela de fútbol. Sí, Wilmer, de verdad que me gustó muchísimo el programa. Te felicito porque no ocultas nada. Aparte de eso, eres un gran amigo, un hermano mío de toda la vida y no se tapa nada. O sea, en el programa de hoy van a ver al Didier Sanabria, al descubierto. El auténtico, como persona y como jugador y como todo, ese soy yo. Didier, hay una imagen que tengo aquí, sí, en mi memoria, a Didier Sanabria con las cholas petroleras en las manos, ¿sí? Sí, jugando descalzo en la cancha de tierra del parque o del cuadro. Por esas cholas me dieron correa, Wilmer, yo las ponía de arquería y cuando ganaba salía corriendo y se me olvidaban las cholas y cada vez que llegaba a la casa me daban palo. Didier, un abrazo. Didier Sanabria, Didier Antonio Sanabria Mora, un personaje del mundo deportivo, ahora en rol de entrenador, con su escuela, la escuela de fútbol Didier Sanabria. Sí, escuela de fútbol Didier Sanabria, estamos en Puente Real a la orden, de verdad que sí. Gracias, Wilmer. Así es. Si ustedes quieren colaborar con este proyecto independiente para seguir contando historias, lo pueden hacer a través de la plataforma Cell, fotosramírezsarmiento@gmail.com, con la producción de Iker Boniek, Ramírez Sarmiento, José Daniel Vera. Les decimos mil gracias por estar allí, por estar pendientes, por estar atentos. Por aquí su servidor, un amigo de todos ustedes, Wilmer Ramírez. Recuerden a Bolívar, Dios concede el triunfo a la constancia. Hasta la próxima. Somos Tienda Naturista Vida y Salud y tu bienestar es nuestra prioridad. En Tienda Naturista Vida y Salud te ofrecemos la mejor asesoría, productos de calidad a los mejores precios. En Tienda Vida y Salud encuentro todo lo que necesito. Y lo mejor, en Tienda Naturista Vida y Salud contamos con deliveries, envíos nacionales e internacionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito. Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería fabricamos e instalamos cocinas, closet,
puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. My love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocineta, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro.